Les comento, Sí, creo que claro. ya empezamos el tema como tal, Ok, y es un tema que entonces, como me preocupa en algún momento. Entonces, si ustedes me autorizan, no solamente a grabar, sino que sea de compartir con algunos colegas sobre algunas malas praxis que nos han preocupado mucho, pues este material sería de gran utilidad. ok, recién estamos grabando el abordaje del tema eh, que lo hemos titulado más o menos como lo titula un artículo eh, que salió recientemente que se llama Riesgos legales y de mala praxis al atender una llamada. Eso tiene que ver con las personas que podemos entrar a la práctica clínica de atender pacientes, y eso no se limita solamente a los psicólogos, sino a los psiquiatras, a la idad, etcétera, etcétera. Y creo que vale la pena abordar el tema desde la experiencia que nosotros hemos tenido para medir si podemos estar situándonos sin saberlo en una zona de riesgo legal y poder darle manejo prudente a esa práctica. Entonces recorría, para resumir, que tradicionalmente en años antiguos, por lo menos desde la práctica que nosotros tenemos en el modelo cognitivo-conductual del autorregistro en papel, eso ha venido siendo reemplazado por los aparatos electrónicos como el celular, donde nosotros podemos autorizar a la persona para que grabe lo que piensa, lo que siente, lo que hace en reemplazo de ese autorregistro, y eso es muy rico porque podemos hacer un rastreo de los procesos cognitivos que está teniendo la persona. Hasta ahí muy bien. Y abordábamos algo que se nos puede convertir en un problema, y es cuando nosotros autorizamos a nuestro paciente para que nos contacte vía escrita o vía telefónica, y sobre todo cuando nosotros podemos ver ciertas zonas de riesgo en nuestros pacientes donde preferimos que nos contacten a nosotros, por ejemplo, que hace una serie de crisis de pánico que pueden ponerlo en riesgo en términos de su vida misma, o un presuicida, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde y cuál ha sido la experiencia de cada uno de nosotros alrededor de esa autorización para que el paciente nos contacte? Tengo entendido que en el área médica, corrígeme, doctor Oscar, ustedes son muy prudentes desde el punto de vista médico, porque no suelen hacer esa autorización para que los contacten. Razones tendrán. Otra cosa es cuando, no sé, ustedes autorizan desde el punto de vista médico al papá para que le hagan de vez en cuando una pregunta sobre ciertas cosas de seguimiento del paciente, y ustedes son más frecuente porque es una manera de tener una retroalimentación casi que en el día a día con nuestro paciente, para poder nosotros intervenir cada vez más eficazmente con nuestros planes o procesos terapéuticos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, apreciados colegas? En mi caso, Edgar, lo que les puedo contar es que a medida que he ido corriendo el tiempo, he ido modificando y sigo actualmente modificando y tratando de hacer lo que mejor convenga. En un principio, cuando la comunicación telefónica se limitaba a los llamados por línea, yo era bastante remiso a darle mi teléfono a los pacientes, porque desgraciadamente hay gente que no tiene límites y que por ahí te llama a las 3 de la mañana para preguntarte si puede tomar una aspirineta o no. Y consultas así que son absolutamente intrascendentes en cualquier horario. O sea, que disponen de tu tiempo a su entero placer,
y consideran de que eres un servicio que debe estar las 24 horas disponible para ellos y que no tienes derecho a tener vida personal, descanso, vacación, nada. Entonces yo le daba mi número de teléfono particular a muy poca gente. A medida que fue pasando el tiempo, conversando con un colega psiquiatra, que él acostumbraba a darle su teléfono a todos sus pacientes y me decía que pocas veces abusaban de eso, fui entrando en confianza y empecé a darle una tarjeta con mi número de teléfono y mi correo electrónico a los pacientes para que me contacten en aquellos casos en que realmente se justifica hacerlo. Pero lo que observé es que aún así seguían llamándome a veces por pavadas o haciéndome planteos que yo no podía resolver por teléfono. Entonces, viendo el riesgo de que eso me pusiera en una cuestión legal, instalé una aplicación que grababa las conversaciones. Entonces yo, cuando alguien me llamaba por teléfono, por línea, cualquier conversación que fuera, quedaba grabada, y si era alguna cuestión delicada, yo esa conversación la guardaba, y si era una cuestión intrascendente, la borraba para no ocupar espacio en el teléfono, en la memoria. Ahora, fue pasando el tiempo y actualmente, por lo menos en Argentina, la mayoría de las personas ya no hacen llamados por línea, hacen llamados por WhatsApp, hacen llamados de voz por WhatsApp. Entonces, aplicación que grabe las conversaciones de WhatsApp, y me metí en un embrollo informático que no pude resolver. Así que actualmente no tengo ninguna forma de grabar las conversaciones. La mayoría de ellas son por WhatsApp. Entonces, viendo que una conversación que no queda registrada me puede poner en problemas, cuando el paciente me plantea alguna situación delicada, yo le digo, mire, escucho muy mal, el audio está funcionando mal, así que por favor póngalo por escrito, mándeme mensaje de texto. Entonces, ese mensaje de texto queda guardado. Si yo quiero guardarlo, lo puedo guardar. Y me sirve como un reaseguro en caso en que se suscite una cuestión legal. Supóngase que el paciente me dijo, yo le di a mi hijo, le tripliqué la dosis de anticonvulsivante porque el doctor me dijo por teléfono que se la triplique. Y yo le voy a decir, no, de ninguna manera, yo no le tripliqué la dosis. No, pero el doctor dijo esto y yo no tengo ninguna prueba para demostrarlo. Y como actualmente creo que en la Argentina y en la mayor parte de los países, los médicos somos culpables hasta que demostramos lo contrario, lo cual técnicamente se llama inversión de la carga de la prueba. Quiere decir que tenemos que demostrar que somos inocentes, mientras que el resto de la población, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En el caso de los médicos, en la mayoría de los casos, todos somos culpables a menos que demostremos que somos inocentes. Se llama inversión de la carga de la prueba. Entonces, yo cuando detecto o percibo que es una conversación que puede traer alguna consecuencia legal, le pido que lo ponga por escrito, porque no escucho bien, porque el audio está funcionando mal. Y de esa manera yo me protejo. Y por otro lado, jamás medico a un paciente por teléfono, salvo que sea un paciente que yo ya estoy atendiendo y tengo que hacerle una pequeña modificación en la dosis, pero si es un paciente que nunca conocí cara a cara, de ninguna manera lo medico por teléfono, porque eso puede traer problemas legales. Y así hay que andar con pies de plomo, porque esta es una nueva tecnología y tiene sus ventajas y tiene también sus riesgos. Entonces tenemos que ir adaptándonos y aprendiendo para tratar de no vernos en problemas. Esa es mi experiencia. Gracias, mi doctor Oscar. Qué bueno escuchar al doctor Oscar. Me alegra muchísimo su experiencia porque la mía igualmente muy cercana. Yo atendí pacientes y restringía el contacto telefónico y digamos, a no ser para sacar la cita porque en aquel tiempo no tenía secretaria.
y entonces trataba de evitar. Siempre tratan de contar la historia por teléfono, siempre tratan de contar a ver si uno les dice algo. No, limitémonos a la cita, en esos momentos no puedo atenderlo, pero hacíamos la concertación de la cita. Y atendía consulta y restringía llamadas telefónicas hasta próxima cita. De ahí las citas quedaban escritas de ahí en adelante en la historia clínica, la próxima cita, fecha. Y si alguna cosa para cambiar la cita me podía llamar para eso. Lo cierto fue que en los resultados de impacto, midiendo la frecuencia de los pacientes atendidos una vez por semana, me daba cuenta de que había mucha deserción y el impacto y los resultados no eran los mejores. Bueno, mi inexperiencia también ahí hacía de las suyas. Estaba empezando, en fin. Pero eso me llevó a mirar que los pacientes tenían muchas situaciones entre el tiempo de consulta a consulta y empecé a dar esa asistencia en casos que fuese necesario. Y me di cuenta que el impacto fue en la atención, en los resultados fue mejor por ese acompañamiento. De pronto se me volvía muy frecuente con uno que otro paciente y trataba de regularlo. Lo que les trato de decir es que entre más estaba yo ahí, lógicamente los resultados de semana a semana y el mantenimiento de los pacientes se hacía por mucho más tiempo y lograba terminar los procesos, que esa era otra dificultad. Muchos de los procesos se quedaban a medias y el paciente no volvía. Entonces empecé a ver más resultados. Eso me llevó a tener una mayor acompañamiento, diría, a través del WhatsApp y del teléfono. Pero sí he visto las dificultades que eso trae por el tema de que son las 9:10 de la noche. Doctor, ¿sí? O uno no contesta y ellos pues se dan cuenta y uno trata de limitar. He visto las dificultades en el manejo del tiempo. Entonces, contrarresto una cosa como con la otra y digamos que todo depende del paciente, del tipo de caso que se presente, de la cercanía que se tenga de alguna manera dentro del proceso terapéutico. Ahí voy mediando, pero no tengo como tal algo muy claro, sino trato de mediarlo lo más que puedo, entendiendo los beneficios de los que les hablaba. Trato de mediar esa situación. Y por eso esta sesión la necesitamos, porque vamos a mirar desde lo que nos trae el doctor Edgar hasta dónde eso debe tener unos límites, así sea invisibles, pero tenerlos presentes. Esa es como la situación que se me presentó. Doctora Luzdani, ¿tú qué experiencia has tenido acerca de esa práctica? Bueno, lo primero que les quiero decir es que yo realicé un curso de telepsicología con la Universidad Konrad Lorenz en el año 2020, que para ese momento fue gratuita gracias a ser egresado. Fue un curso corto, realmente, pero muy interesante porque compartían toda la normatividad que ya existe alrededor de la teleconsulta, la telemedicina, la telepsicología. Y para mí todo era novedoso, porque en realidad yo primero no conocía que existía una normatividad. Y ese curso fue interesante por ello, porque lo explicaban, lo mostraban. Y también sé que Chile en este tema ha abanderado los adelantos frente a cómo trabajar de una manera adecuada. Existe, por un lado, el consentimiento informado, que ya hay un formato específico para tratar con pacientes a través de la psicología, de la telepsicología, y por otro lado, las exigencias mínimas que hay en cuanto a la plataforma para poder garantizar una buena custodia, los mínimos para poder tener esa conectividad de manera adecuada y
para guardar la información de manera segura. En el tema de la plata, de los digamos, aparatos digitales, como son en este caso los celulares o aparatos móviles, pues ahí también se establecía una serie de limitaciones. Limitaciones en el sentido de, pues ahora es un poco más fácil porque a través de WhatsApp se pueden tener unos accesos que son, ¿cómo se llaman? Como de orden, si se puede decir así, comercial, en el que se dice este celular funciona como una guía o una plataforma en donde usted puede llamar, puede acceder, pero tiene ciertas limitaciones de horario. Por ejemplo, recibimos su llamada, deje su consulta o deje su inquietud y le devolveremos la llamada o déjelo por escrito. Y yo sé que incluso en temas de medicina hoy en día se utiliza muchísimo. Entonces, en ese caso, sí, obviamente, lo más fácil es, como dice el doctor Oscar, que quede por escrito porque es más fácil de resguardar, a diferencia de lo que sería una atención en crisis, que sabemos que es una situación de momento y que en ese caso pues hay que atenderlo. Dejar la grabación, yo no conozco en este momento, yo sí en eso me considero ignorante de cuáles son las plataformas para poder grabar las llamadas de WhatsApp, pero insisto, para poderlo hacer, uno tendría que haber desarrollado ya un consentimiento de que la persona permita que esas llamadas se graben. Entonces, si uno no tiene la posibilidad, pues no lo puede facilitar. Porque alguna vez sí, yo también trato de no dar mi teléfono a personas con las que ya no he tenido un primer contacto presencial y sabemos, pero también si lo doy con limitaciones de tiempo. Yo de tal hora a tal hora tal vez no te puedo atender. O sea, a partir de las 7 de la noche o 6 de la tarde, no sé, cualquier sea. Y los fines de semana el teléfono no está disponible. Entonces allí no podría atender. Pero yo entiendo los casos de urgencia, como decía el doctor Edgar, cuando son personas que conocemos, que sabemos que en algún momento es algo muy puntual y especial y que el tenerme al acceso le puede aportar, pero ahí es donde el profesional sabe con quién sí, con quién no y cuál es el límite. Y hay que poner límites, porque eso va relacionado con también que como profesional yo también tengo que salvaguardar mi práctica. Por lo que decían, en cualquier momento la persona puede ir a cualquier lugar y dice, es que él me dijo que, ¿no? El doctor Oscar lo decía, en medicina es un poco más sencillo. A mí me atienden en medicina, yo no tengo el correo electrónico del médico, yo no tengo su teléfono y los teléfonos que él utiliza cuando hubo opciones de las famosas atenciones por teléfono, no era el teléfono del profesional, era el teléfono que le da la entidad para hacer las llamadas, que es un teléfono incluso que está limitado para que yo no lo llamo, él solamente me puede llamar. Entonces, todo eso existe. Desde por ahí es donde quizás nosotros debemos tener el conocimiento, no solamente de la normatividad, sino de las ayudas que se pueden utilizar a manera de estos aparatos y líneas telefónicas que permitan este tipo de acercamiento. Entonces, lo que les puedo decir desde mi punto de vista es que, por un lado, podemos acceder a la normatividad para saber sí, que no, y por otro lado, nosotros también podemos decir límites. Límites porque
en qué sí puedo trabajar con una persona y en qué no. Y entonces, ¿cómo yo puedo dar la opción de que ellos accedan a mí? Ok. Mi doctor Gustavo, tú sí que debes tener mucha experiencia alrededor de ese tema. ¿Dónde anda mi doctor Gustavo? Fue por un tinto. Mi doctora Catalina, ¿estás por ahí? Sí, aquí los estoy escuchando. ¿Tú has tenido experiencia con este tema de las llamadas de los pacientes? Pues hace parte de mi generación, creo que la mayor parte de mis colegas egresados de mi generación, yo creo que por ahí el 50, 60 que se dedican a dar consulta, pues eh, lo realizan de esta forma. Inclusive ahorita más tarde voy a encontrarme con una colega que su fuerte pues es el tema de la consulta en línea y pues ella tiene sus horarios, ¿no? Ella maneja su horario tarde-noche para atender a sus pacientes, su agenda pues programada en la semana. Entonces pues sí me he familiarizado mucho con eso, pero no es mi fuerte porque pues como ustedes ya todos lo saben, yo estoy en el tema de lo organizacional. Sin embargo, tengo una paciente que iniciamos pues la terapia con ella y tenía dificultad para que nos encontrásemos. Entonces le pedí pues como muy amablemente que era importante que nuestro primer encuentro lo realizáramos en persona y ya íbamos viendo las posibilidades de poderlo hacer pues así, por el teléfono, por WhatsApp, por videollamada, por telellamada, bueno, por todo esto. Porque me parece muy importante para mí en lo personal el contacto físico primario cuando se empieza esto, porque para mí es muy importante como establecer esa confianza entre terapeuta y pacientes, es como muy importante. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Luz Dani, totalmente de acuerdo. Me parece que siempre hay que establecer de primera instancia los límites, ser muy puntuales, muy concretos, muy sinceros como profesionales. Y quiero poner en la mesa de diálogo un tema y es eh, la ética como profesionales. ¿Por qué lo quiero poner? Recuerdo, hablando de este tema, una amiga, no psicóloga, amiga también colombiana que se encuentra acá, y ella, disculpen, y ella lleva un proceso terapéutico en línea que ya supera el año, que inclusive hablé esta semana con ella de eso, porque pues si no estoy mal o me quieren corregir, creo que un proceso terapéutico que lleve más de un año debe ser suspendido porque pues creo que debería tener esos espacios de oxigenación y veo que no es así. En contexto, mi amiga tomó por una de las páginas que se promocionan todos los días, no sé si es Doctoralia o algo así muy parecido, la consulta en línea con una argentina psicóloga que tiene pues todos sus títulos avalados y continuamente pues ya como les estaba comentando lleva más de un año en este proceso. Pero entonces yo veo ciertos factores que me llaman la atención. Primero, el proceso tan largo. Segundo, cada vez que mi amiga tiene una crisis o algún proceso que amenace su salud mental, pues no sé, como una alteración mucho más fuerte de lo normal, siempre se trata de comunicar a la hora que sea con esta profesional. ¿Por qué el tema de la ética? Porque veo que siempre contesta, siempre está disponible, no ha colocado límites y entonces me pone a pensar hasta dónde llega ese tema de la ética, de yo decir, bueno, primero está que me va a pagar la consulta de la hora, así sea se comunique conmigo a la hora que sea, o primero están los límites que yo le debo poner a la paciente. Ese es como el tema que quiero debatir con ustedes en este momento. Déjame resaltar una cosa, Catalina. Nosotros hemos estado hablando de pacientes, pero en el caso tuyo también aplica, porque si tú tienes un cliente
que es una empresa o un empresario y tú le das el teléfono, obviamente para darle mantenimiento a tu cliente, pero ese cliente también está llamando a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 8, el sábado, el domingo. Oye, ¿eso no aplica también para ti, desde el punto de vista de organizacional? No entiendo, doctor, discúlpeme. Tú tienes 24/7 autorizado a tu cliente Ajá. que contacte, así sea para lo que sea. No, no, doctor. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo con la contención. Es importante. Lo que hablábamos en general, la doctora Luzdani lo comentó, usted lo comentó. O sea, la contención existe y se debe tener en cuenta para perfiles que analicemos que de verdad lo necesiten. Pero yo veo esto un poco más de tipo clínico. En mi caso, que mi rollo, que mi contexto es organizacional, pues un cliente no debería llamarme a las 3 de la mañana a preguntarme cuál es el taller que voy a ofrecer el próximo viernes. Para eso hay unos horarios establecidos. Creo que en ese tema del organizacional estaría un poco más concreto, ¿cierto? O sea, como más no sé cómo decirlo, como más establecido, como que hay más protocolos que sin preguntarlos se tienen en cuenta. Ya a nivel clínico, ya estamos hablando de otras situaciones, me parece a mí en lo personal. Tú, en lo personal, no has tenido ningún inconveniente con un cliente que te llama o te excede en términos de que te interrumpe un sábado, un domingo o un día a una hora que sea inconveniente para tu vida personal. Sí, sí me ha pasado y lamentablemente me ha pasado tipo hostigamiento por ser mujer, por ser, bueno, lo que sea. Eso sí me ha sucedido. Entonces ha sido bastante incómodo porque ahí sí, como dice el dicho, se malinterpreta la amabilidad o la cordialidad con otra intención. Ok, Eso me ha sucedido. ok, ok. Bueno, Eh, pero es ¿estás de interesante acuerdo que que lo aplica coloque. tanto en organizacional como en clínica? Sí, eso puede ocurrir en cualquier caso. Claro que sí. Y qué bueno que lo tenga, que lo toque porque no lo habíamos considerado y por supuesto tiene esa otra connotación. A mí, por ejemplo, eso nunca me ha pasado. Yo no sé, pero a mí me encantaría pero no me ha pasado. Que Me lo llamen a acosaran. Pero así que yo me tengo llamen. entendido, sí, discúlpeme, yo tengo entendido que eso tiene un nombre, es el fenómeno del, ay, ¿cómo se llama? Eh, que sucede con no todos los pacientes, obviamente, pero sí algunos que al abrirse tanto sentimentalmente, entonces crean como Una un transferencia, le llaman. exacto, en la transferencia se suscita como un sentimiento de enamoramiento, algo así. Es que no tengo bien claro cómo se llama el fenómeno, Sí, pero sé que existe. El doctor sí, Edgar nos lo puede explicar Los muy bien. psicoanalistas le ponen nombrecitos ahí, sí, a rebuscados, todo. transferencia y todo eso, pero Sí, los cognitivo-conductuales, modelo cognitivo es dependencia. Eso es una forma, estilo de dependencia emocional sí, que es mal exacto. utilizado y es profundamente antiético. Pero Gustavito, estábamos buscándote inicialmente Sí, para que nos cuentes tu experiencia con eso de las llamadas telefónicas y la ay, sí. atención con clientes, tú sí, con clientes y con pacientes. Desde mi Sí, doctor Gustavo puede empezar desde las señales de humo, tú sabes, desde con el tema de la desde experiencia. los tambores, sí. Sí, de todo, ¿no? De todo. Afortunadamente han sido muy contados los casos, pero sí tuve un caso, un paciente hace años ya. Pude cortarlo finalmente porque un tipo muy, muy, muy inteligente, muy hablador, muy versado, muy leído y escribido, pero con una cantidad de problemas también, intentos de suicidio, drogadicción, lo que tú quieras. Y
Y pues él desde el principio intentó pues controlar y manejar la relación terapéutica. Fue muy simpático porque fue tan evidente que yo dije voy a observar este fenómeno. Y respecto de esto de la comunicación, uno de las situaciones que me tocó con él es un 24 de diciembre, estaba yo en Salento, en el eje cafetero de vacaciones. A las 3 de la tarde estaba almorzando, algo así, 2, 3 de la tarde. Y, y me llama el papá, creo que fue, sí, a decirme que lo iban a internar, que yo qué opinaba, que bueno, todo este rollo, después él pasó a la mamá, luego él, no, pues esto, ustedes se pueden imaginar en qué terminó ese almuerzo y, y la velada consiguiente. Entonces, después se perdió un tiempo, luego volvió a aparecer, entonces llamaba y me planteaba unos temas filosóficos y se quedaba ahí y hablaba y hablaba y hablaba. Pues me pasó una vez, a la siguiente le dije, mira, no tengo tiempo, más de tanto tiempo para que hablemos, etcétera, pero era imposible y finalmente terminé por no cortar esa relación porque eso era una dependencia así como una dependencia, él necesitaba como un interlocutor, pero pues yo no tenía esa disponibilidad para pasarme horas con él tratando de resolver los intríngulis de la vida. Complicado. Y también tuve un caso, pero pues este estaba combinado con una situación de una operación muy delicada, más una situación de un cáncer, bueno, una cosa ahí tremenda. Entonces, en ese caso sí, yo sí le dije a la persona que a la hora que quisiera me llamara, mientras estuviera atravesando esa etapa, porque lo que necesitaba era como un apoyo, algo así. Y nada más, y después ya que salió de todo ese trance médico y comenzó pues su recuperación, ya siguió adelante sola. No es muy frecuente que lo llamen a una horas indebidas, pero por lo general yo les digo a los pacientes que en caso de que me llamen no les conteste, pues que yo les contesto cuando me desocupe, ¿no? Y de esa manera también dejo un pequeño margen porque por lo general después de una llamada con un paciente o con un cliente hay mucha información, uno tiene que tomarse un ratico para poder dejar el registro de todo eso, porque lo contrario se pierde muchísimo. Entonces, a veces las citas están demasiado cerca unas de otras y entonces uno pierde mucha información. Es en lo posible siempre hay que establecer eso. Y además uno necesita también un tiempo de recuperación, ¿no? Pasas una hora o media hora, o así sean 15 minutos con una concentración y una apertura total a tu interlocutor y estás concentrado en lo que está diciendo y tratando a la vez de encauzarle o ayudarle de cualquier manera de acuerdo a tus protocolos y tus prácticas, y eso agota. Entonces, uno necesita también, sentarse y respirar, ¿no? Profundo y recuperar un poquito de esto y además cambiar el switch porque seguramente otra persona más adelante vendrá con otra historia, con otros temas. Pero
por ese lado. Ahora, por el lado del cambio de horario, sí, porque como ustedes saben, yo atiendo gente en diferentes zonas, incluyendo distantes como Australia, cosas por el estilo. Entonces, se complica un poco a veces y a veces el que te llama se chispoteó, ¿no? Quiere decir, o sea, se le olvidó que era por la mañana y no era por la tarde. Bueno, una cosa es, eso a veces pasa sobre todo cuando la gente está en situaciones de mucho estrés, está muy agitada, muy ansiosa. Se le cruzan los cables en muchas cosas y se le pierden las horas de las citas o se le cruzan. Y a veces pues hay emergencias. También me han tocado 2 o 3 emergencias en el pasado de personas con una situación de ansiedad y como eso por lo general en algunos casos se manifiesta más en la noche cuando ya la persona está ahí sola mirando para el techo sin poder dormir y empieza a llenarse la cabeza de toda clase de contenidos espeluznantes, pues termina pues muy agitado, etcétera, y en algunos casos me acuerdo haber atendido 2 o 3 personas a altas horas de la noche porque estaban en una crisis y necesitaban pues a alguien, ¿no? No tenían a nadie más, pues me llamaron. Esa es mi experiencia. Creo que, como lo planteó Luz Dani, es perfectamente completo, ¿no? Hay muchas formas de establecer eso y de cuidar uno, pues también ciertos momentos y tiempos que uno necesita para estudiar, para elaborar, para analizar casos y para seguir adelante. Y por otra parte, en cuanto al tema inicial de los riesgos, pues, hombre, yo creo que lo que empieza bien termina bien. Si uno trabaja bien y mantiene el trabajo con el paciente dentro de una estructura que va conduciéndolo poco a poco y no le crea expectativas falsas, etcétera. Y en caso de que pues no, uno ve que no es por ahí la cosa, pues lo remite o algo así. Yo creo que en esos casos se reducen mucho los riesgos. El riesgo aumenta cuando somos demasiado de pronto impulsivos o a veces lo contrario, demasiado rígidos y nos olvidamos que cada persona, cada caso requiere un protocolo único. Cada persona, aunque caiga dentro de una supuesta categoría de diagnósticos o pronósticos, siempre hay sorpresas, siempre uno se sorprende con pacientes que salen con cosas que uno no se imaginaba o que terminado un proceso específico, ¡pum!, aparecen con otro tema. A veces me ha pasado, y eso es más frecuente, que después de mucho tiempo, inclusive meses o años, un paciente me llama y me dice que tuvo esta situación y que yo qué opino y que y va, y probablemente en la mayoría de los casos, no, seguimos de amigos y saludos navideños, cumpleaños, etcétera, y de vez en cuando, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Nada más, mantenimiento, pero muy distante, porque lo que plantea Catalina, esto de utilizar al paciente pues ahí como dicen vulgarmente, como una teta, pues no, eso no, por ahí no es el camino. Lo mejor pues, en esto, en todos los casos, son las terapias específicas, dirigidas y bien concretas. Y eso comienza desde el mismo momento en que se establece con el paciente qué es lo que vamos a hacer y a dónde probablemente nos proponemos llegar.
conjuntamente, ¿no? Y manteniendo clara la responsabilidad terapéutica, porque es que uno, igual que un médico, igual que un terapista de cualquier tipo, uno no es el que produce el cambio, es el paciente el que produce el cambio y produce la mejoría. Por mucho que uno sepa y aplique las técnicas más maravillosas, aún desconocidas, si el paciente no participa o no asume la responsabilidad o no quiere o no puede, pues no, los resultados no pueden ser positivos. Pero todo eso desde el principio, ¿no? ¿Cómo estás preparado? ¿Qué actitud tienes hacia el asunto? ¿Cómo manejas cada caso y cada sesión? ¿Y cómo procuras darle soluciones rápidas y efectivas? Porque eso es mucho mejor que largos procesos. Por lo demás, ya pues uno tiene, si tuvo una relación muy buena con un paciente, pues es muy frecuente y además me parece muy bonito. Uno puede seguir sosteniendo una relación de amistad con pacientes de muchos años atrás que son mis amigos, son amigos. Nos llamamos, nos conversamos, todo. Ok. Volviendo al tema, Gustavito, porque te me fuiste por la parte contextual gruesa. El asunto de las llamadas y el riesgo de estar dando autorización a nuestro paciente, a nuestro cliente, para contactar telefónicamente al terapeuta o al especialista. Yo me atrevo en este momento a dividir en dos la torta. Una cosa es hablar, y esto aplica para la parte médica, para la parte organizacional, para la parte clínica, para pues todo. Una cosa es hablar de una situación de crisis y otra cosa es hablar de una situación regular. Tanto el médico tiene atención regular y también atención de crisis, como el organizacional tiene clientes regulares y clientes en crisis, que te llaman a cualquier hora. Y tú lo sabes muy bien, Gustavito, porque... Como su amigo Carlos Márquez, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, Gustavito maneja una línea de profesional que se llama el coaching, que si bien manejada, le va a otorgar un gran alivio tanto a su cliente como a Gustavito, porque no se mete en problemas. Pero eso mal manejado de una manera burda, como abunda en el mercado, le hace daño al cliente y se hace daño uno mismo. Pues imagínate, tú haciendo coaching cada 6 horas a un ejecutivo que no sabe qué decisión tomar, eso es inmanejable, eso le hace daño tenaz. Bueno, desde el punto de vista de nuestra práctica clínica, yo divido la torta en dos. Una cosa es que necesitamos un protocolo para atender en crisis, no solamente al paciente biológico, sino al paciente psicológico o al cliente organizacional. Crisis. Correcto. Es un protocolo. Y otro protocolo es cómo hacemos para atender o autorizar llamadas para nuestro paciente biológico, organizacional o clínico. Sí, que no hay remedio. O sea, yo, por ejemplo, todos mis clientes, porque en este momento no tengo pacientes y probablemente no vaya a tener más adelante, todos por teléfono, no hay otra opción. Y con mayor razón tiene uno que tener claro, o tú tienes que tener claro el protocolo, porque si no te metes en problemas, ¿sí? La doctora Luz Dani nos inundó con una cantidad de leyes, parece abogada. Tú me haces el favor, nos mandas todas esas leyes para leernos a todas, porque no alcanzamos. Pero sí ves que está regulado y cuando regulan algo
algo se trae el asunto, o sea, hay riesgos por ahí, ¿sí? Sí, Entonces, claro, claro. el objetivo es minimizar el riesgo. El riesgo nunca va a dejar de existir. Yo no sé si el doctor Oscar me va a apoyar en eso, Gustavo, ustedes. Cuando uno decidió hacer una práctica como en la cual estamos, no sabía en la que se estaba metiendo porque uno tiene que asumir riesgos. El doctor Claro. Gustavo o el doctor Oscar, cada vez que interviene un paciente, está asumiendo riesgos. Nosotros también. La idea es minimizar riesgos tanto para el paciente como para nosotros, ¿sí? Claro. El riesgo que debemos minimizar, y estoy hablando de que hay un protocolo diferente para crisis, que lo hablamos ahorita, y para pacientes normales, clientes normales. Me estoy refiriendo a los normales, comillas normales que están dentro de lo regular, ¿sí? Sí, ¿Cómo minimizar el riesgo para ese paciente regular? El primer riesgo que tiene uno que minimizar con eso de las llamadas es la dependencia terapéutica. sí, Uno de los principios éticos de nuestra práctica es el rapport, obviamente, la empatía, ¿sí? La buena fibra durante 12 o 3 meses. Por eso es que procesos largos ya hay una alta sospecha de dependencia terapéutica. claro. Tenemos que desde el principio aclarar eso. No debemos generar dependencia terapéutica, sino la mínima necesaria para que nos progrese el paciente y después el destete. Por eso es que los procesos tienen que ser cortos. Y si nosotros logramos orientar a nuestro paciente con la mínima dependencia terapéutica posible, logramos que el paciente haga lo que debe hacer, que es tomar decisiones, cambiar sus Claro, estructuras de cualquier tipo y hacer cosas por él mismo. Ok, claro, pero de acuerdo. si nosotros lo autorizamos para que entre en contacto telefónicamente o por cualquier medio electrónico todo el tiempo, ¿acaso no estaremos cultivando lo contrario, es decir, la dependencia terapéutica? Esa es la primera. Entonces, bienvenido el establecer límites. Yo les cuento una anécdota y estoy de acuerdo con todos ustedes en términos de que para pacientes regulares uno tiene que ser discriminativo. A quienes sí y a quienes no. Oh, sí, A quienes sí, un presuicida, un papá o una mamá interesada por generar pautas de crianza con un chino que está, bueno, problemático. Y así sucesivamente. Uno tiene excepciones y uno autoriza excepcionalmente. Nosotros tenemos la costumbre de escribir, después de que establecemos la sesión, nosotros hacemos tareas terapéuticas para la semana siguiente. sí, Vamos por escrito las tareas. Cuando yo decido autorizar a mi paciente para que me contacte 24/7 por razones A, B y C, se lo dejo como tarea terapéutica y lo pongo como nombre, autorregistro, 2 puntos, autorizado 24/7 contacto WhatsApp con el terapeuta. Queda evidenciado, queda rastreado. ¿Sí me entiende? Para que si un juez me dice, ¿cómo así? Mire, ahí está. ¿Sí me entiendes? sí, Y lo que ustedes estaban diciendo, que es muy interesante, yo prefiero que haya evidencia escrita que evidencia así que las palabras se las lleva al viento. Entonces le explico al paciente que eso es como un autorregistro moderno, tecnológico, ¿sí? Entonces que ahí me va a escribir lo que piensa, lo que siente y lo que habla, pero escríbalo. Ah, es que me da pereza escribir, entonces grábelo. Y Deyanira, que es muy hábil, recoge todas esas, digamos, esas conversaciones WhatsApp y las pone en cuestión, en una carpeta electrónica donde en algún momento si quiere uno escuchar el audio, ahí lo va a tener.
Bueno, Si el juez dice, pero usted como, venga, pin, tome para que llegue. Eso es dejar rastro y no está haciendo uno nada absolutamente salido del contexto terapéutico. Eso es lo que generalmente hace. Entonces, por un lado, siempre nos cuidamos de minimizar la dependencia terapéutica, porque de todas maneras sí se genera una dependencia mínima terapéutica. claro. Minimizarla. Y lo segundo es cuidarnos con la autorización escrita de la excepción que estamos haciendo. No son todos los pacientes. Usted tiene una excepción, por eso lo autorizo para ta. Y de ahí vamos recabando a través de WhatsApp, que es la favorita y la más utilizada, ya sea escrito preferiblemente, y estoy con el doctor Oscar, de acuerdo, pero no siempre el paciente le gusta, entonces grave, y eso lo ponemos electrónicamente como conversación WhatsApp y lo puedes guardar. Eso sí, ya te cuento eso, doctor Oscar, eso lo guarda uno y yo, Deyanira es la experta en eso, ¿no? Bueno. ¿Qué cosas se pueden guardar? Las conversaciones se pueden guardar, hermano. ¿Ah, sí? Los Claro. mensajes de voz de WhatsApp. Claro, hay una función, dice, guardar. Mejor dicho, después te lo cuento, pero se pueden guardar. Los mensajes de texto y los mensajes de voz, porque hay gente que, por gente que es muy mayor, no ve bien el teclado y dice, no graban. No puedo escribir porque no veo bien el teclado. Bueno, mándeme un mensaje de voz y ese mensaje de voz se guarda en una carpeta como si fuera un mensaje de texto. Correcto. Queda registrado. Lo tenemos registrado por si hay alguna ulterior complicación, algún problema legal, nosotros tenemos un registro que sirve como prueba de lo que el paciente dijo. Claro, perfecto, listo. Y nosotros adicionalmente, doctor Oscar, lo incorporamos como un anexo dentro de la historia clínica del paciente correspondiente. O sea, está toda la evidencia ahí. Por si acaso, el juez puede esculcar y encontrar lo que se le dé la gana. Eso para pacientes regulares. Ya el protocolo para los pacientes de crisis implica mayor riesgo, no solamente para el médico, para el organizacional, para el clínico, y eso hay que asumirlo, porque si uno no lo asume, no se meta a atender pacientes en crisis. Yeah. Ese es el corolario que yo tengo. No, es que yo no quiero asumir riesgos, pues entonces no se meta a eso. Tiene uno que asumir ciertos riesgos, porque uno estableciendo no sé, me voy a inventar, yo por lo menos en 32 años de atendiendo suicidio se me ha suicidado ni uno, y eso es el récord. ¿Por qué? Sí. Porque uno tiene unas técnicas para que no se le suiciden. Ni uno. El punto es, ¿qué tal que se me suicide? Y yo me meta en un problema porque justo cuando se estaba suicidando estaba hablando, y eso quedó registrado por el CSI Bogotá y por la red de investigación, usted estaba hablando con el doctor León, o sea, el tipo que me mató tiene un familiar que es medio maloso y demanda al terapeuta porque lo indujo al suicidio. O sea, nos podemos encontrar con eso. Sí, sí. Claro. Entonces, ¿cómo se defiende uno? Sí, yo estaba hablando, pero usted ve. Esos son los riesgos que uno tiene que correr. ¿Solución? ¿Cómo le dice uno al paciente, déjeme grabado lo que me está diciendo? ¿Cómo? ¿O cómo le dice uno, grave señor que está en estado de crisis de pánico? No sean muy racionales. No, sí. Ahí se necesita esa intervención. Y hay un riesgo. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. En nuestra profesión, Edgar,
ya sea como psicólogos o médicos u otros profesionales de la salud, estamos siempre en riesgo porque en esta sociedad puede ser un ingeniero y construir un puente y el puente se derrumba al día siguiente, o un edificio de 20 pisos o lo que sea, y no pasa nada. Pero si eres profesional de la salud, tienes que estar pagando un seguro de malpráctica, porque si no, no puedes trabajar. Y aún teniendo un seguro de malpráctica, te demandan por cualquier cosa y tienes que demostrar que eres inocente, porque generalmente está invertida la carga de la prueba. Entonces, nuestras profesiones en salud son profesiones de riesgo y tenemos que cuidarnos. Por eso te felicito por haber traído este tema, que es muy importante. Y también es importante que cuidemos nuestra salud. Por eso rescato el concepto de Luz Dani de poner límites, porque nosotros también somos seres humanos, también somos personas y también tenemos derecho a descansar, a divertirnos, a disfrutar de una buena cena, a tomarnos una copa de vino o de cerveza sin tener que estar preocupados porque a lo mejor nos llaman de la sala de urgencias y llegamos con aliento a alcohol. Yo estuve de guardia pasiva permanente desde el año 86 hasta el año 2008 como neurocirujano, cubriendo las urgencias neurológicas y neuroquirúrgicas. Durante los primeros 10 años cubría las urgencias neurológicas y neuroquirúrgicas de toda la provincia de Tierra del Fuego, o sea, de Ushuaia y Río Grande. Después de eso me quedé solamente cubriendo lo de Río Grande, pero estaba yo solo cubriendo 24/7 a cualquier hora todas las urgencias neurológicas y neuroquirúrgicas, lo cual se paga un precio por eso, que yo no quiero seguirlo pagando. Entonces, por eso es que tomo mis precauciones y me protejo. Entonces, yo desconecto las notificaciones cuando me voy a dormir. Solamente queda activo el teléfono para recibir llamados de línea, porque yo tengo una hija a 3.500 kilómetros. Entre Río Grande, Tierra del Fuego y Buenos Aires hay 3.500 kilómetros. Mi hija es mayor de edad, es independiente, pero puede que ella me necesite en algún momento y yo no me lo perdonaría si yo hubiera cerrado mi teléfono y no recibo su llamado de pedido de ayuda. Entonces yo tengo que dejar un canal abierto para que ella o mi hermano o mi cuñada me puedan llamar en caso de urgencia. Pero los demás canales, como hacer los llamados por WhatsApp, yo los cierro, anulo las notificaciones, de manera que si llega un mensaje por WhatsApp, yo recién lo veo al día siguiente, y queda solamente abierto el canal de las llamadas por línea. Eso ajustado a mi situación particular. Pero he aprendido a cuidarme, porque si existe gente que sufre burnout, somos la gente que trabajamos en salud. Los que trabajamos en salud corremos un alto riesgo de quemarnos por el exceso de trabajo y de agotarnos. Así como existe también alto riesgo entre nosotros de adicciones y de suicidios por el estrés que vivimos en nuestras profesiones. Así que nos tenemos que cuidar y rescato entonces el poner límites que enfatizó Luz Dani. Perfecto. No, yo creo que si el tema tenía algún mérito, creo que las conclusiones son supremamente esperanzadoras, porque tenemos que no solamente meternos en esa piscina de no saber qué hacer, sino ya sabemos qué hacer. Crisis es una cosa y regular es otra. Para regular en ambos, principalmente en la regular, tienes que establecer límites, no solamente con los pacientes, sino con otros mismos, por salud general, mutua. Buscar el beneficio de la menor dependencia terapéutica del paciente, y eso hace que no nos excedamos en ser tan amplios para autorizar a todo el mundo 24/7 las llamadas, ¿sí? Tenemos que ser discriminativos. Y en la parte de crisis,
yo he buscado una manera mágica para decir, uy, ahí tenemos el techo y podemos estar tranquilos. No, tú tienes toda la razón, Oscar. De principio a fin, los que nos metemos en esto tenemos que, hemos tomado la decisión de tomar riesgos y tenemos que asumir las consecuencias. A veces nos sale y los que no hayamos tenido problemas graves, pues denos por bien servidos, pero en cualquier momento nos puede suceder. Y ahí, ¿cuál sería el mejor consejo? Yo a la primera que llamo a la doctora Luzdani y después al abogado. Sí, no, pues, Sí, total. pues no hay Una nada que vez, hacer. No hay una nada vez que me hacer. dijeron que si era abogada de profesión. No, no lo soy, ni he estudiado nada de derecho, ni lo pienso hacer, pero sí es claro que uno se tiene que cuidar, justamente, conocer la ley para cuidarse, Sí, ¿sí? sí, Porque sí. cuando uno la desconoce, pues no sabe dónde se le fue el límite. Y ahí es donde, pues, ¿cómo hago para? Entonces, por eso me parece interesante. Yo sé que leer leyes es de lo más complejo, además porque los abogados se encargan de poner unos términos y una redacción que uno no sabe cómo interpretar. Entonces, todo se queda a la libre interpretación y ahí es donde se vuelve subjetivo y esto puede llegar a traernos diferencias de información. Pero sí es bueno saber, existen cosas cuando tenga un tiempo, de pronto algún día lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros, es agarrar cada una de estas leyes y sinteticemos qué me afecta, qué me puede servir, cómo puedo yo tenerla presente en lo que hago para evitar cometer errores. Y valido lo que dice la doctora Catalina, el tema ético. Nosotros somos los que definitivamente tenemos que tener clara la ética en el ejercicio de la profesión, porque eso nos va a amparar, le ayuda a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a las personas que se contacten con nosotros, pero también nos ayuda a nosotros y eso hay que tenerlo clarísimo. Sí. Entonces, cuando tengamos tiempo, vamos leyendo algo y el que quiera ir haciendo un mapa conceptual de cada una, pues después lo vamos compartiendo y, ojo aquí, ojo aquí. Yo tengo alguna información, pero también les dejo el dato de que sí hay un curso de telepsicología en donde se aborda todo esto, que es interesante. Yo tuve la suerte de tomarlo gratuito y me guardé y fue muy bueno, pero a todos nos atañe. Entonces, me parece válido tener estos espacios, muy válidos y pertinentes, porque de la experiencia de los demás nos nutrimos todos. Y de ahí hay muy buenas prácticas que esas son las que hay que replicar, las buenas prácticas. Entonces, pues, gracias. Pues Desde- colegas, espero que el tema haya sido útil, sobre todo útil, práctico, actualizado y que nos refresque ciertos parámetros que gracias a la experiencia de todos nosotros, que es riquísima, pues de aquí en adelante sabemos a qué atenernos. Con base en lo que hemos estado charlando, yo creo que es más una voz de esperanza, más allá de la desesperanza que es no saber qué hacer cuando las cosas están revueltas. Yo, después de esta charla con ustedes, la tengo cada vez más clara, ¿no? Ok. Bueno, Mis doctoras Luzdani, Catalina, muchísimas gracias, doctor Gustavo, doctor Oscar, doctor Alexander, muy rica la charla de hoy. Para la próxima semana tenemos el tema comprometidos todos, suicidio. Vamos a aportarle cantidad de ideas, sobre todo prácticas, al proyecto del doctor Oscar e Isabel. Bueno. bueno, muchas gracias. Muchas Mi gracias. doctor León, a todos un Hasta abrazo Gracias. luego, grande. Nos feliz fin de vemos semana a en todos. suicidio. Chao, Feliz, Chao. chao. feliz fin de semana. Chao.